En las imágenes se pueden apreciar los momentos en que Oseguera González fue notificado, trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el Altiplano. Fue sentenciado de por vida a Rubén Oseguera, conocido como el Menchito, prisión de por vida. Que dentro de las negociaciones para que no pasara el resto de su vida en la cárcel, estuvo que testificara contra su madre. A menos que haya una negociación entre ellos, pues todavía se prevé que pues durante un tiempo más va a seguir esta ola de violencia en el estado de Sinaloa. Los papazos. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del infame Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recibió una condena durísima que afecta de manera brutal al mundo del narcotráfico. Fue sentenciado a morir tras las rejas, cumpliendo cadena perpetua en los Estados Unidos, sin posibilidad de apelar ni reducir su castigo. En su horizonte no hay más que barrotes y noches interminables en el calabozo, pero lo que inquieta a las autoridades en ambos lados del río Bravo no tiene tanto que ver con el Menchito, sino con su progenitor. ¿El cártel buscará venganza por la caída del heredero al trono? Las consecuencias de ese arresto podrían ser devastadoras. Y en esta entrega de Militarmente vamos a analizarlas en detalle. Los inicios del heredero. Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Su nombre alcanza para trazar su linaje oscuro, uno del cual él buscó formar parte. Es que hay familias cuyo oficio está tan fuertemente arraigado que es imposible para sus miembros no integrarse a él. En el caso de los Oseguera Cervantes, su negocio es el narcotráfico y todos sus nefastos derivados que causan muerte y devastación en México. Como te adelantamos, es hijo de El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Rubén nació mucho antes de que ese hombre se transformara en el rey de la droga y el caos social. Rubén Oseguera González nació el 14 de febrero de 1990 como producto de la relación entre su progenitor y Rosalinda González Valencia, parte del clan delictivo que opera bajo el nombre de Los Queenies. Con semejante estirpe, para Rubén era imposible escapar del designio familiar. El Menchito nació en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad mexicana. Entonces empezó desde muy joven, evidentemente por el círculo familiar en el que se desarrollaba, con actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, supervisión de operaciones y algunos otros hechos de violencia. Por ejemplo, en 2015 derribaron un helicóptero en Jalisco del ejército mexicano con un misil tierra-aire, que fue uno de los hechos de mayor impacto, al menos mediáticamente en aquella época, hace casi 10 años. Desde pequeño, Rubén se integró a las labores delictivas de su padre, aprendiendo todo lo que necesitaba saber sobre el negocio del trasiego de marihuana y cocaína. Ya como adolescente se transformó en una parte esencial de las operaciones familiares, aunque el Mencho aún no había fundado el CJNG. Hay que recordar que el Frente de Jalisco nació como una suerte de grupo comando al servicio del extinto Cártel del Milenio, el cual a su vez estaba asociado con Sinaloa. Oseguera Cervantes actuaba como dirigente de un grupo de traficantes y asesinos que ayudaban al Milenio a sostener su influencia sobre México. De acuerdo con El Lobo, antiguo referente del Cártel del Milenio, en ese entonces el Menchito ya era la mano derecha de su padre. Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, quien fue jefe de ese cártel, testificó durante este juicio que el Menchito ayudaba a su padre en el tráfico de marihuana, cocaína y metanfetaminas. Enviaban los cargamentos a Europa y Estados Unidos. Las operaciones de Jalisco crecieron a pasos agigantados, y cuando los referentes del Cártel del Milenio fueron abatidos o arrestados,
los Oseguera Cervantes decidieron dar el siguiente paso y conformar el CJNG como una entidad independiente. Un nuevo retador por el trono narco de México. Desde el inicio tuvieron en claro que para lograr torcer el brazo de fuerzas con muchos más años de historia, iban a tener que aplicar la violencia extrema y una política de constante aniquilación de rivales. El Menchito fue parte de todo ese proceso de radicalización, efectuando incontables asesinatos para su padre. De esa manera se transformó en la mano derecha, el brazo ejecutor manchado con la sangre de un centenar de personas. En el juicio también se reveló que el Menchito habría matado con sus propias manos a 6 personas, incluyendo el miembro de un cártel rival y un subordinado que lo desobedeció. Pero un documento del Departamento de Justicia afirma que este narcotraficante ordenó al menos 100 asesinatos. Uno de los supuestos métodos fue ahogar a sus víctimas en una alberca. También habría estado detrás de secuestros y torturas. El Menchito siguió de cerca los pasos de su padre y se convirtió también en una figura crucial a la hora de tender lazos entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el mundo de la política y las fuerzas de seguridad. Es que además de su estrategia de expansión violenta, las 4 letras también apelaron a la corrupción y la degradación moral de los representantes políticos. Gómez Ancira dio otra información reveladora, que él entregó en nombre del cártel un soborno de $3 millones a Aristóteles Sandoval cuando era candidato a gobernador de Jalisco. Sandoval ganó la contienda y gobernó el estado de 2013 a 2018. El acuerdo con el cártel, según el ex policía, fue dejarlos trabajar libremente. Pero jurar lealtad a la familia Oseguera Cervantes tiene un precio altísimo. En 2020, Aristóteles Sandoval fue acribillado en un restaurante en Puerto Vallarta. El ataque presuntamente estuvo ligado a su conexión con el CJNG. Uno de los grandes aportes que hizo el Menchito a la estructura de las 4 letras fue la renovación en cuanto a los productos que ofrecen. Históricamente se dedicaron a la marihuana y la cocaína, pero en los últimos 15 años el mercado de los narcóticos se transformó de manera radical. Es por eso que el heredero de Jalisco tuvo una idea innovadora que terminó repercutiendo no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Pero fue el Menchito a quien se le ocurrió que comenzaran a traficar una sustancia que les dejaría mejores ganancias, el mortal fentanilo, aseguró otro testigo del gobierno, Herminio Gómez Ancira, quien fue director de la policía de Villa Purificación, Jalisco. Es por ello que Washington posó su mirada en el Menchito, al identificarlo no solo como un componente clave dentro de la estructura del CJNG, sino también como el responsable del ingreso de toneladas de fentanilo a tierras estadounidenses. Como sabrás, ese narcótico ha causado estragos y es la principal preocupación en términos de salud para las últimas administraciones presidenciales. Cazar al productor era una prioridad absoluta. En 2014, el castillo de naipes de este narcotraficante comenzó a colapsar de manera estrepitosa. La caída del príncipe narco. Para 2014, la figura de El Menchito fue creciendo a pasos agigantados, hasta el punto que muchos lo consideraban el número 2 dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Es que su padre le confiaba numerosos aspectos de la organización, desde los más prácticos y violentos como el asesinato, tortura y ejecución masiva de rivales, hasta los más estratégicos, como el soborno y la delimitación de rutas seguras para trasladar los narcóticos. Las autoridades estadounidenses y mexicanas estaban al tanto de que golpear a este hombre era igual a asestar una puñalada directo al corazón de las 4 letras, pero capturar al heredero al trono más sanguinario no iba a ser nada sencillo, ya que tenía a disposición un ejército personal con un arsenal interminable.
En la madrugada del 30 de enero de 2014, decenas de elementos de seguridad fueron enviados a Jardines Universidad en Zapopan, Jalisco. Aquella fuerza de choque tomó el control de las calles en silencio desde las 4 de la mañana, desplegando policías y soldados en zonas estratégicas. Es que tenían la información que en una lujosa vivienda de la zona se alojaba uno de los hombres más buscados de todo México, Rubén Oseguera González. Era la oportunidad perfecta para asestar un golpe significativo, pero para ello resultaba fundamental que la operación saliera con precisión quirúrgica. No había lugar para errores, ya que un solo paso en falso podría poner en peligro a todos los vecinos. Los narcotraficantes son conocidos por desplegar la violencia de todos sus sicarios cuando se ven rodeados y al borde de ser capturados. Las calles fueron cerradas. Los accesos a la ciudad fueron cortados por camiones militares. Sobre el cielo, helicópteros sobrevolaron Zapopan para observar todo desde las alturas. Finalmente, luego de 5 horas de búsqueda incesante, los efectivos dieron con la propiedad y apresaron el botín que habían ido a capturar. De esta manera lo reportaron en los medios de comunicación mexicanos. A temprana hora, elementos del ejército mexicano implementaron un sorpresivo e intenso operativo que duró más de 4 horas y que incluyó el sobrevuelo de helicópteros en la colonia Patria Universidad, en el municipio de Zapopan. Fue asegurada una finca y se capturaron a varios sujetos. Simultáneamente se reportaron 3 vehículos incendiados en distintas zonas del municipio, al parecer como reacción a la actividad de la milicia. En respuesta a la operación militar que resultó en el arresto de Oseguera González, hombres armados del CJNG secuestraron 3 autobuses y los incendiaron en el área metropolitana de Guadalajara. No se reportaron muertos ni heridos. En cuanto al Menchito, fue trasladado ese mismo día a la Ciudad de México y llevado a la SEIDO, Subsecretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, donde dio su declaración y fue interrogado por la policía. Fuentes gubernamentales confirmaron que no tenía ninguna investigación formal pendiente ni órdenes de detención emitidas contra él en Jalisco, lo que hacía muy difícil que permaneciera tras las rejas. Finalmente, el 26 de diciembre de 2014 fue liberado nuevamente de la prisión luego de que un juez concluyó que no había pruebas suficientes contra él. Esta fue la primera de una serie de polémicas decisiones de los jueces mexicanos sobre el futuro de Oseguera González. Pero la libertad del hijo del Mencho fue solo temporal. El 23 de junio de 2015 fue arrestado nuevamente por el ejército mexicano y la Policía Federal en el barrio de Lomas de Altamira en Zapopan, Jalisco, esta vez junto con su cuñado Julio Alberto Rodríguez Castillo. La operación duró unos 20 minutos y no hubo disparos. Fue una obra de precisión en la cual los efectivos superaron de inmediato la seguridad del criminal. Los oficiales ingresaron al vecindario privado en varios vehículos alrededor de las 2:15 a.m. y lograron apresar al guardia de la entrada a la vivienda de El Menchito. Luego dispararon a las cámaras de seguridad con pistolas de paintball para taparlas, destruyeron varias más y le pidieron al guardia que cortara la electricidad en los alrededores. Cuando los uniformados ingresaron a la casa, encontraron a Rubén Oseguera González con gasas en su rostro. Según fuentes gubernamentales, intentaba mantener un perfil bajo y se había operado la nariz para alterar su identidad. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenido nuevamente en Jalisco.
El Menchito había sido puesto en libertad por segunda ocasión luego de que en octubre pasado un juez federal de Toluca ordenara su liberación. Sospechosamente, el juez a cargo del caso consideró que cuando Oseguera González fue arrestado en junio, los oficiales no tenían una orden de arresto en su contra y entraron a su propiedad privada sin autorización legal. También declaró que el detenido estuvo bajo custodia por 9 horas y sin un abogado antes de ser enviado al Departamento de Justicia. Cuando el juez consideró que las autoridades no habían probado que Oseguera González estaba involucrado en el crimen organizado, fue liberado. Pero esa victoria inicial efectuada el 1 de julio de 2015 duró más bien poco. Al cabo de 24 horas, la justicia federal impidió que volviera a las calles, iniciando un largo y complejo proceso judicial. Durante los años subsecuentes, el Menchito fue trasladado de prisión en prisión, siempre buscando la mayor seguridad posible para evitar que el heredero del CJNG escapara. En ese periodo, sus abogados emitieron numerosos recursos de amparo argumentando que el criminal era maltratado por sus compañeros de celda y también por los guardias. Ninguna de esas súplicas fue efectiva, más aún después de que el 30 de junio de 2016, un juez federal en Toluca emitiera una orden de arresto en su contra acusándolo de posesión ilegal de armas de fuego, lo que incluye municiones de armas exclusivas del ejército. Entre las pruebas figuraron videos de sicarios bajo las órdenes de El Menchito. El revés crucial en la situación penal de El Menchito ocurrió el 3 de febrero de 2017, cuando el tío Sam golpeó a las puertas del delincuente. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden de arresto contra Oseguera González. Para empeorar la situación, la DEA declaró que el heredero del CJNG había estado involucrado en la importación y distribución de narcóticos de México a los Estados Unidos desde 2011. Según el informe, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos iba a apoderarse de todos los activos de Oseguera González en los Estados Unidos, que eran el resultado de sus ingresos por drogas, lo cual equivalía a varios millones de dólares. Pero lo fundamental es que con la orden de arresto, el gobierno de los Estados Unidos podría solicitar formalmente su extradición a los Estados Unidos. Luego de varias idas y vueltas, el 21 de febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos. De esa forma, El Menchito fue puesto a disposición de la justicia americana para saldar sus deudas. En primer lugar, el heredero del cártel Jalisco Nueva Generación contrató un grupo de abogados estadounidenses que se dedicaron a exaltar las cualidades positivas de su cliente, afirmando que no era el salvaje asesino que las evidencias sugieren. En cambio, lo describían como un auténtico caballero. With regard to our client, Mr. Oseguera, he's a gentleman. And he understood the situation that he was in, and he requested that we fight for his best interests, and we pursued that. Pero además de llenarlo de elogios, los abogados también intentaron reducir la gravedad de las ofensas por las cuales era juzgado. Sabían que uno de los resultados posibles era la cadena perpetua. Es por eso que trataron de construir una defensa basada en la juventud de Oseguera González, quien al momento de su primer arresto tenía tan solo 24 años. We have to acknowledge that Ruben was a minor at the time that he was recruited into this conduct and was a youthful offender at the time that he was arrested in this particular case. And that what the science and the law recognizes is that an individual who's recruited at that age is not as shouldn't be punished as severely as somebody who's an adult who.
El juicio al Menchito estuvo lleno de idas y vueltas, con información nueva que llegaba a manos de la Fiscalía todos los días. Muchos expertos señalaban que era posible que el cártel Jalisco Nueva Generación hubiera sobornado a jueces y autoridades americanas para torcer el veredicto, pero esas teorías se esfumaron a medida que el proceso se enfilaba hacia una dura condena efectiva. Algunos viejos conocidos del crimen mexicano se hicieron presentes para testificar, inclusive el antes mencionado Lobo del Cártel del Milenio. El Lobo, fue jefe en algún momento del Mencho y conocía al Menchito desde muy joven. Entonces él testificó en contra del Menchito, justamente señalando que, era líder de la organización y que se dedicaba a estas actividades de narcotráfico y también de tráfico de armas de fuego, ¿no? Y él fue quien lo apunta directamente a que participó en los hechos del derrumbamiento del helicóptero de las Fuerzas Armadas con este misil tierra-aire que estuvo presente y que incluso dio instrucciones. La cantidad de pruebas en contra de Rubén Oseguera González era abrumadora y su única esperanza para evitar una condena a reclusión perpetua era transformarse en lo que siempre odió, un delator. Es que las Cortes de Estados Unidos tienen la costumbre de ofrecer jugosos tratos que implican la reducción de años de condena a cambio de información valiosa. Sin embargo, al Menchito le pidieron algo que incluso él era incapaz de hacer. In most high-level criminal prosecutions in the United States, offers of cooperation are extended to those accused of crimes. Such an offer was made to Oseguera, but conditioned upon the requirement that, first and foremost, he agreed to cooperate against his mother. La negativa a delatar a su propia madre fue el último clavo en el ataúd de este criminal. Con una cantidad impresionante de pruebas y testimonios en su contra, y sin ninguna posibilidad de colaborar con el Estado americano, el Menchito estaba rendido a los pies de la justicia. Fue así que el 7 de marzo de 2025, el mundo entero conoció la impactante condena que se le asignó al heredero del cártel Jalisco Nueva Generación. La Corte Federal de Washington, la jueza Mary Leigh Howell dictó sentencia, prisión de por vida más 30 años en contra de Rubén Oseguera González. El Menchito fue una audiencia bastante técnica, muy tardada, desde aproximadamente las 10 de la mañana. Se presentó el caso, estuvieron los fiscales, estuvieron los abogados argumentando por qué sí, por qué no. Duró bastante porque hubo varias objeciones a lo que decía la fiscalía. La reacción inicial fue de euforia. Nadie pensaba que un alto mando del CJNG pudiera ser juzgado y condenado de esa manera. La caída en desgracia de El Menchito podía sentar un precedente en cuanto a los castigos que podrían recibir los capos en el futuro. Pero esa aparente victoria de la justicia ocultaba por detrás algo oscuro y potencialmente peligroso para todo México. CJNG. ¿Venganza o colapso? La sentencia de cadena perpetua al Menchito fue publicada como una gran victoria para la seguridad internacional, pero las consecuencias de ese hecho pueden ser de lo más variadas. En primer lugar, que el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes haya sido juzgado y condenado de manera definitiva en una corte estadounidense es una desacreditación muy grande para el sistema judicial y penal de México. Muchos analistas consideran que la condena implica una derrota del sistema azteca en contraparte a las actividades llevadas a cabo por los Estados Unidos. También es cierto que este golpe, que es muy relevante, que golpea anímicamente a la organización, que golpea operativamente a la organización, pues no es un triunfo del gobierno mexicano. Es gracias a las autoridades norteamericanas que están haciendo nuestro trabajo, que parecía que están supliendo nuestras funciones y pues por un lado se les aplaude y por otra parte se les ataca. Entonces, es un hecho relevante en la operación de los grupos criminales en México y por supuesto que sí va
a incidir en la reconfiguración del mapa criminal de esta y de otras organizaciones criminales. Algunos expertos también han reparado en el futuro del CJNG, ahora que el principal designado para continuar con el legado de Nemesio Oseguera Cervantes se encuentra tras las rejas. Se barajó la posibilidad de una futura guerra interna como la que se lleva a cabo dentro del cártel de Sinaloa, una carnicería brutal de la cual emergerá un nuevo líder que se sentará en el infame trono de Jalisco. Respecto a la posibilidad de que Rubén Oseguera González algún día sea exonerado y pueda retomar su rol en la organización, el experto Ramón Celaya no se mostró demasiado convencido de esas posibilidades. La rivalidad interna es muy fuerte. Hay muchísima gente dentro de la organización criminal que está pugnando y peleando por el control del grupo. De tal manera que yo creo que hoy de salir libre el Menchito, pronto, pues yo no le veo posibilidades de que pueda realmente encabezar o heredar el poder del padre. La condena del príncipe narco de seguro afectará a todo el ecosistema criminal mexicano. Ningún titán cae sin causar desastres. Lo cierto es que el destino del cártel Jalisco Nueva Generación pende de un hilo, pero la guerra entre cárteles por el liderazgo promete perpetuar la violencia que aterroriza a México hace décadas. Conclusiones. La condena a Rubén Oseguera González es un momento bisagra en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un combate en conjunto del cual participan Estados Unidos y México para eliminar a una de las amenazas más grandes a la seguridad mundial. Pero más allá de esa victoria, las autoridades tienen bien en claro que golpear a la bestia puede tener un precio muy alto. La criatura sedienta de sangre puede cobrar venganza, y como suele ocurrir al hablar de narcos, es la población civil la que se lleva la peor parte. Las preguntas que resuenan siguen siendo las mismas. ¿Responderá el cártel con una venganza brutal contra sus enemigos o se desmoronará en una guerra interna por el trono de El Mencho? La lucha contra el narco no termina aquí. ¿Qué puede detener a una bestia herida como el CJNG? La respuesta, como los disparos en la noche, resuena en el silencio. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido referido al cártel Jalisco Nueva Generación, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. De esa manera estarás al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.